Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al proyecto número 14, entre refranes, dichos y pregones. Práctica social del lenguaje, creaciones y juegos con el lenguaje poético. Ámbito, literatura. Tipo de texto, literario. Aprendizaje esperado. Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. Propósito: reconocer los posibles usos del lenguaje y la intención comunicativa de estas frases que pertenecen a la cultura popular y a la lírica tradicional mexicana. Producto final: texto creado con juegos de palabras. Actividad 1. Conocimientos previos. Recuerda que en los conocimientos previos no hay errores en las respuestas, pues es lo mucho o poco que sabes al respecto. Tema 1. La lírica tradicional mexicana. A través de la lírica se manifiesta la riqueza creativa y lingüística de los pueblos. La lírica tradicional es un género literario constituido por las obras que se caracterizan por expresar sentimientos y emociones profundas. Se transmite de generación en generación. En ellas podemos encontrar los poemas, las canciones, las coplas, las calaveras literarias, los juegos de palabras y muchos otros más. Tema 2. Los juegos de palabras. Los dichos, refranes y pregones son juegos de palabras que transmiten con humor alguna enseñanza mediante frases que pasan a través de distintas generaciones de manera oral. Con estos juegos de palabras, las personas pueden expresar de manera espontánea sus sentimientos y emociones. Además, estas frases conservan tradiciones y costumbres de nuestro país. En esta ocasión nos vamos a concentrar en los 3 juegos de palabras más utilizados en nuestro país. Los dichos son frases invariables que expresan alguna idea cotidiana y transmiten emociones o sentimientos. Por ejemplo, cuando decimos "lo hizo de volada", expresamos que algo se hizo muy rápido. Por su parte, los refranes son expresiones populares que recogen la sabiduría colectiva y la utilizan para alentar sobre algo, dar alguna enseñanza o llamar a la reflexión. Por ejemplo, hasta al mejor cazador se le va la liebre, lo cual quiere decir que todos podemos tener algún descuido, incluso los expertos en algo. Finalmente, los pregones son palabras o frases públicas creadas con el fin de conseguir la venta de un bien o servicio. Por ejemplo, los niños que participan en la Lotería Nacional Mexicana gritan premio mayor, ese es un pregón. Para conocer más de estos juegos de palabras, vamos a ver el siguiente material. En México usamos refranes y dichos. Estos últimos le dan un sentido picaresco y divertido a nuestras expresiones cotidianas. Son una forma de entender la vida y el mundo, y por ser el resultado de años de experiencia, son considerados patrimonio de la humanidad. En México tenemos una gran variedad de dichos y refranes. Uno de los tantos que escuchamos o usamos muy seguido es "salvado por la campana". Lo utilizamos cuando, gracias a que algún suceso se interpone, debemos de dejar de realizar una acción que nos aburre o desagrada. ¿Sabes de dónde proviene este dicho? En la antigüedad, muchas personas eran enterradas con vida. Para evitar que las víctimas murieran bajo tierra, se colocó en el interior del féretro una pequeña campana. Así, si alguien despertaba, podía pedir auxilio de inmediato.
Los refranes se repiten tradicionalmente y pueden con el tiempo sufrir algunas variaciones. Aquellos que están en verso o que tienen cierto ritmo que los hace fáciles de recordar son los que se han vuelto parte del léxico de las comunidades, los que más se memorizan y los que más se repiten. Los refranes son frases que repiten las personas de una comunidad o país hasta hacerlas suyas, y con el tiempo se van transmitiendo de generación en generación. Los antecedentes de los refranes son los proverbios. Algunos estudios dicen que se originaron en Medio Oriente y que de ahí fueron transmitidos a otras culturas como la ibérica. Este refrán, al parecer, viene del tiempo de los antiguos romanos, quienes eran muy supersticiosos y consideraban que cualquier cosa relacionada con el martes era de mala suerte. El martes era el día de Marte, el dios de la guerra y de los negocios. En aquel tiempo, el matrimonio era una especie de trato mercantil, y cuando alguien se embarcaba, era casi siempre para ir a la guerra. De ahí el consejo de no realizar grandes tratos en martes. Por otro lado están los pregones, que se crearon para dar a conocer a la comunidad algún servicio o noticia en voz alta. Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Después se acompañaron de música, y hasta el día de hoy mantienen cierta rima, ritmo y musicalidad. Por eso es fácil recordarlos, y en algunas comunidades sigue siendo una gran tradición popular. Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Esto que acabamos de escuchar es un pregón típico de México. ¿Lo conocías? Actividad 2. Lista de juegos de palabras. Esta actividad consiste en que preguntes a tus familiares qué dichos, refranes y pregones conocen o utilizan en la vida cotidiana. Incluso estoy segura que tú mismo has utilizado algunos de ellos. Con esa información, realiza una lista con un total de 9 juegos de palabras, 3 dichos, 3 refranes y 3 pregones. Tema 3. Los recursos literarios presentes en los juegos de palabras. A continuación, vamos a revisar algunos recursos literarios que tienen como características estos juegos de palabras. Si después de revisar el siguiente material tuvieras alguna duda, puedes apoyarte de tu libro de textos, en donde también encontrarás información al respecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta López Olalde y soy especialista en enseñanza de la lengua materna. El tema que abordaré hoy es el uso de los recursos literarios para atraer la atención del lector o del escucha, particularmente en los pregones, dichos y refranes. El mundo entero es un país, dicen en Italia. En todos los lugares, los perros muerden, aseguran en Inglaterra. En todas las cocinas hay ollas rotas, se dice en Alemania. Aquí y allá, malas hadas hay, dicen los portugueses. Y nosotros decimos, en todas partes se cuecen habas. Estos refranes tienen el mismo sentido en todas estas culturas y han pervivido a través de los siglos. ¿A qué se debe esto? Por una parte, a los recursos literarios que emplean para atraer la atención del lector o del escucha. En el caso de los pregones, cuyo objetivo principal es conseguir la venta de un bien o servicio, se utiliza el humor que llama la atención del comprador, así como las repeticiones de palabras o incluso de sílabas, lo cual produce musicalidad en la expresión. Recordemos el barabara barato de los mercados mexicanos. Asimismo, emplean hipérboles, grandes exageraciones sobre la calidad o el valor de lo que se vende. De ese modo, el pregón consigue atraer la atención del cliente. En el caso de los dichos, su objetivo principal es enriquecer la expresión, hacer
que aquello que decimos sea capaz de transmitir emociones o sentimientos. Para conseguirlo, toma algunos recursos útiles. Por ejemplo, figuras literarias. Figuras literarias como la metáfora o la comparación. Asimismo, emplea el habla coloquial. El habla que se usa todos los días se emplea para ser cercana a la expresión a quien la usa. Pensemos en la expresión patitas, ¿pa' qué las quiero? En primer lugar, el diminutivo le aporta gracia y después el pa, un apócope de para, permite que sea muy cercano a cualquier escucha. De esta manera, el dicho pronto pasa a ser parte de la expresión común. En el caso de los refranes, se utilizan aún más recursos del lenguaje literario, comparaciones, metáforas e incluso prosopopeyas. Esto hace que los recursos capten la atención de quien escucha, se fijen en la memoria y se recuerden. Así, cuando algo que se conoce tan bien se suma con la creatividad, el corpus de pregones, dichos y refranes crece y evoluciona. Por eso, tenemos desde el pregón antiguo del siglo XVII, mercarán chichicuilotes vivos, hasta el bara bara barato que oímos todos los días en los mercados mexicanos. Actividad 3. Interpretación de juegos de palabras. En esta actividad debes identificar las expresiones que aparecen en la primera columna para que puedas hacer una interpretación de las mismas, así como determinar a qué juego de palabras pertenece, si es un dicho, refrán o pregón, además de mencionar un recurso literario que lo caracterice. Actividad 4. Creación de un texto con juegos de palabras. En esta actividad debes crear un texto donde utilices diferentes juegos de palabras. Puedes redactar una anécdota, crear un cuento o incluso hacer una historieta. Debes incluir al menos 10 juegos de palabras, entre dichos, refranes y pregones. Posteriormente los vas a subrayar con color o marca textos de manera que los resaltes en el texto. Te dejo este ejemplo donde podrás observar que hay muchos juegos de palabras. Lee este fragmento de la novela literaria Los de Abajo, del escritor mexicano Mariano Azuela. Las frases que están subrayadas en color amarillo son juegos de palabras, entre refranes, dichos o pregones populares. Autoevaluación de tu producto final. En esta ocasión vas a evaluar tu propio producto final, guiándote con este instrumento de evaluación. No es necesario que escribas toda la tabla. Basta con que identifiques y me hagas saber el número de elemento evaluado y los puntos obtenidos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.